Bien, les saludo en el nombre del Señor y agradecerle por haberse conectado y deseo que sea una clase muy bendecida. Estamos hablando sobre los consejos del apóstol Pablo a Timoteo y hemos mirado lo que Pablo le aconseja que debe dejar, no debe seguir a los falsos maestros, las falsas enseñanzas con sus ambiciones, sus características. Y hemos comenzado con las cosas que debe seguir, con las cosas que debe seguir y que son 6 cosas, las que encontramos en el capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 11, 6 cosas, pero tú sigue, y ahí hace mención la justicia, la piedad, el amor, las varias cosas que debe seguir, y cada clase vamos a estar viendo. Pero antes de iniciar, yo quiero leer un versículo que no tiene nada que ver con el estudio, pero yo quiero leerle en Segunda de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Yo quiero tomar este texto como que si fuese una introducción. Segunda de Corintios 4, 7. Dice así Pablo dentro de este muy buen capítulo, gran capítulo, donde él habla como ministro, como embajador del Señor, como ministrador de las cosas de Dios. Y dentro de esas riquezas que él habla como ministro, él dice en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiero darle un pequeño comentario con respecto a este versículo. El apóstol Pablo está diciendo que el tesoro está en vaso de barro. Ese tesoro, ese tesoro es la palabra de Dios. Todo lo que viene hablando en el capítulo, él está hablando de la palabra de Dios. Y el vaso de barro somos cada uno de nosotros. Entonces él está diciendo que hay algo excelente en nosotros. Hay un excelente tesoro de parte de Dios en nuestros corazones. A pesar de que nosotros somos vasos de barro. Y sigue diciendo la segunda verdad. La primera, que el tesoro está en el vaso de barro. Y para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Simplemente lo que quiero compartirle es, ¿qué es el vaso de barro? Somos nosotros, sí, no hay duda. Pero déjeme dejarle 5 definiciones del vaso de barro y luego entramos en el estudio de esta noche. Todos nosotros somos ese vaso de barro. En primer lugar, un vaso de barro se rompe, es rompible. Y cuando se rompe ya no sirve más para nada. Pero lo que está dentro de nosotros es lo valioso. Lo que vale es lo que tenemos dentro, no lo que hay exteriormente. Nosotros nos tornamos valiosos por lo que Dios puso y no por lo que somos. Simplemente somos de barro y en cualquier momento nos vamos y ya se quebró y ya no existe más. Se rompe. Pero la segunda verdad, aparte de que se quiebra, se rompe, la segunda característica de este vaso de barro es reemplazable. El vaso de barro es reemplazable, pero no el tesoro. El tesoro sigue siendo el mismo, sigue teniendo el mismo valor, sigue teniendo las mismas características. Entonces somos reemplazables y por eso no podemos considerarlo infalible a nosotros mismos. No, no. Nosotros tenemos que morir. Cuando el escritor a los Hebreos habla de los sacerdotes, él dice que ellos debían ser reemplazados porque ellos morían, pero Cristo no, porque Cristo murió y resucitó, es irreemplazable. Los sacerdotes eran reemplazables,
porque tenían su vida limitada. Entonces, en segundo lugar, somos reemplazables y no podemos creer que vamos a estar siempre en el mismo lugar, siempre en el pastorado, siempre en la música, siempre cantando. Algún día alguien va a reemplazarlo, va a reemplazarme, va a reemplazarte a ti también. Pero también en tercer lugar, el vaso de barro es insignificante. El valor tiene, el valor que tiene el vaso de barro es lo que tiene dentro. Y tú vales, yo valgo por lo que tenemos, y lo que tenemos es la palabra eterna. Por eso valemos. Por eso es importante, porque tenemos lo glorioso. Eso es lo más grande. Somos insignificantes, pero para Dios somos importantes, pero porque tenemos esto. En cuarto lugar, el vaso de barro no tiene valor. No tiene valor. No tiene valor, no tiene nada de qué jactarse. No tengo nada de qué jactarme, a pesar de que Dios pueda usarte y pueda ganar alma, pero nunca olvidarnos de que si ganamos un alma, es la misericordia de Dios que trajo convicción al corazón del pecador. Si Dios llega a sanar a algún enfermo, es la actividad poderosa de Dios simplemente usándonos a nosotros, pero no somos el valor. El valor siempre es Dios. Somos instrumentos, sí, pero no somos los que generamos la salvación y el milagro. Somos simplemente instrumentos. Pero quería llegar a este tópico. Quería llegar al quinto tópico, a la quinta gran verdad del vaso de barro. Y yo no lo sabía, pero antiguamente el vaso de barro era usado para colocar la basura. Era usado para llevar la basura. Era simplemente usado para colocar todo lo que nos sirve. Nos sirve. Pero qué precioso que Dios en su misericordia colocó su tesoro, colocó el mensaje, la palabra de Dios. Ya no somos receptores de basura, sino que tenemos la gloriosa palabra de Dios. Qué privilegio Dios nos concedió. Lo que quiero simplemente cerrar es diciendo que muchas veces en nuestro ministerio, a veces pretendemos alcanzar muchas cosas más. Y eso es bueno, soñar, pero no siempre vamos a alcanzar todo lo que quisiéramos. Vamos a alcanzar lo que Dios determina. A veces quisiéramos ganar más almas, quisiéramos tener las iglesias llenas, quisiéramos que nos escuchen más personas, pero no nos acontece. Y nos sentimos mal y hasta pensamos de desistir del ministerio. Pero tengo que pensar. ¿Y qué tengo que pensar? Tengo que pensar que el ministerio que Dios me dio es de Dios, no es mío. Y si hay algo que alcanzo es por la misericordia de Dios. Entonces lo único que yo tengo que hacer es servir. Y los méritos es Dios quien lo lleva a cabo. Es Dios quien me los concede, no yo. Entonces yo soy un ministro por misericordia. Usted es salvo, usted sirve a Dios por misericordia. Y entonces todo lo que usted pueda lograr es por misericordia, no por ningún logro. Simplemente yo me coloco en las manos de Dios y Dios hace lo que Él determina hacer. No tengo de qué gloriarme de nada, sea mucho o sea poco. Ante mis ojos, puedo decir, este es un gran cielo por la cantidad de almas que gana. Y ante mis ojos, puedo decir, bueno, este no es un gran cielo porque gana poca, pero delante de los ojos de Dios no es los parámetros como Dios mide. Dios no mide los parámetros como yo lo mido por cantidad, por dones, por manifestación. Dios lo mide de otra manera. Y a veces a algunos Dios le da 20, a otros le da miles. Pero aquel que tiene miles puede ser que sea un infiel, pero aquel que tiene 20 es fiel. Entonces lo que yo tengo que determinar, ser fiel en lo que Dios me dio y cuidar lo que Dios me dio.
porque tengo este tesoro en este vaso, que es un vaso de barro, que es temporario, es limitado, es reemplazable y un día se va a terminar. Y lo que me espera es un tabernáculo nuevo, como dice ahí en 2 Corintios, ahí en el capítulo 3, ahí en el capítulo anterior del capítulo 4. Porque tenemos este tesoro, pero un día se va a transformar en un cuerpo glorioso. Que Dios nos haga reflexionar y pensemos y nunca ambicionemos lo que Dios no me llamó. Bien, la semana pasada estuvimos, o sea, la otra, porque la semana pasada no hemos tenido clase, pero la anterior estábamos hablando de lo que Pablo le aconseja a Timoteo. Y lo que Pablo le aconseja a Timoteo es que siga la justicia. Y hemos mirado algunos matices de la justicia del Señor. Hemos mirado algunos matices. Y esto es una de las cosas muy importantes y simplemente quiero repasar o recordar algo que he tocado en el último estudio. Cuando estábamos hablando de la justicia, estábamos hablando que es un hilo conductor dentro del pacto de Dios. Por eso el pacto de Dios se fundamenta en justicia. Y Dios es justo. Yo no soy justo. Dios es justo. Y el pacto que Dios hace para salvar al ser humano, lo hace en justicia. Por eso Dios en su misericordia, hace justicia en el Calvario. Y la justicia que Dios hace, la hace en Cristo Jesús. Y quien lleva mi culpabilidad y mi resultado de las consecuencias de mi culpa, lo lleva en la cruz del Calvario, Jesús. Entonces Dios hace justicia. Y como resultado consecuente, Dios me pide que yo viva como justo. Y si yo vivo como justo, la práctica que voy a realizar en esta vida siempre van a ser justas. Y no tratar de beneficiar a alguien, tratar de tapar algo. No, hacer justa justicia. La justicia, Dios siempre actuó con justicia. Cuando Dios castigó a las naciones, a su pueblo, lo hizo con justicia. Pero también la Biblia habla de resultados. Pero yo quiero que entremos en el material allí en la página, no recuerdo qué número tenemos, en la página 8. En la página 8, allí vamos a ver esto. Allí lo tenemos. Bien, aquí yo tengo que establecer o tengo que practicar la justicia. Entonces, el ministerio y la justicia. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, sigue la justicia. O sea, ¿entiende esta expresión usted? Sigue. Está queriendo decir que la justicia es mi dirección. Ella es la que me guía. Ella es la que me está tornando por el camino. Y vamos a ver 4 definiciones en el ministerio. Todos vamos a ejercer un ministerio algún día o lo estaremos ejerciendo en alguna área, en algún trabajo, pero debe ser fundamentado en la justicia. Y en el Salmo 132, ahí en el Salmo 132, va a decirnos que debemos vestirnos de toda esa justicia. Salmo 132, en el versículo 9, nos dice lo siguiente, 132, versículo 9. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Noten ustedes esta expresión que hace el salmista aquí en el Salmo 132. Debemos revestirnos. Y aquí le está diciendo tus sacerdotes, tus ministros, tus expositores de la palabra, tus cantores, tus líderes, tienen que estar revestidos
revestido de la justicia. Ustedes recuerdan en el Nuevo Testamento que debemos revestirnos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra revestido? Por ejemplo, tus hijos que guardan en el 9 dice, tus sacerdotes se vistan. Cuando Dios le ordena, Dios le da la orden a Moisés, le da la orden que vista a sus hermanos con las vestiduras sagradas, vestiduras sagradas. ¿Y cómo debería vestir Aarón? Aarón debería vestir la túnica, luego debería tener el efod o el manto del efod, con el efod en sus hombros, o sea, las piedras en sus hombros, el pectoral en el pecho, las 12 piedras. En la túnica debería estar las campanillas, una campanilla y una granada. Esto habla del equilibrio ministerial, la campanilla y la granada. La campanilla es el mensaje y las granadas es el fruto. Entonces, en mi ministerio tiene que haber un equilibrio entre el sonar del mensaje de mi voz y el fruto. Y la ropa interior de lino, interiormente debo estar blanco porque era blanca. Y entonces él debería llevar el efod en sus hombros. Debo llevar a las naciones o a la nación o al pueblo de Israel en mis hombros. Debo cargarlo como el pastor carga las ovejas, pero también en el pectoral, en el pecho, las 12 tribus. Y cuando el sumo sacerdote entraba en el día del Yom Kippur o el día del perdón en el lugar santísimo, lo único que iluminaba en aquel lugar era la gloria del Señor. Y cuando la gloria del Señor resplandecía y se iluminaba todo el lugar santísimo, se podía ver el brillo de cada piedra. Cada piedra tenía un color diferente y cada piedra tenía grabado el nombre de una tribu. Entonces, esto es vestirse con la justicia de Dios o con la vestidura de la justicia, estar en la presencia de Dios ante esta justicia en favor del pecador. Y todos nosotros que conocemos al Señor debemos permanecer en la presencia de Dios con justicia. Y en esa justicia interceder por los hermanos. También allí en 2 de Corintios me da otra característica de los siervos de Dios. Todo siervo de Dios debe tener revestido y debe ser visible, debe ser visible. Es algo visible, por eso está vestido. Debo vestirme, debo ser conocido por mi vestidura, por la justicia, no por ser injusto. En 2 de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 7, dice lo siguiente, 2 de Corintios 6, 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿De quién está hablando Pablo? Pablo está hablando de los ministros, de los que van a ministrar la palabra de Dios. Son los mensajeros, los que son usados por el Señor. Y entonces él dice, en palabra de verdad. Oiga, esto lo usa mucho el apóstol Pablo, palabra de verdad. Y algunas veces cuando usa la palabra de verdad, él hace mención de que también está la mentira, el engaño, pero que en nosotros debe estar distinguido y que debe remarcar que siempre predicamos la palabra de verdad. Y quiero detenerme ahí antes de desarrollar la justicia. Quiero detenerme aquí porque esto es muy importante, muy importante. Nosotros tenemos un instrumento, un arma poderosa que se llama la palabra de Dios. Y debemos conocerla y debemos usarla. Y debemos transmitirla.
Cuando nos congregamos, el pueblo debe oír la palabra. No mi palabra, sino la palabra. Porque ella, y acá quiero que me preste atención, en primer lugar, ella me revela quién yo soy. Ella me saca a luz mi vida. Ella revela mi condición. 2, ella me genera fe. Ella puede generarme la fe. En Romanos 10:17. 3, ella me trae total libertad. Total libertad. Romano 8:32. Ella me trae la libertad. Ella me va a dar la verdadera libertad en Cristo. Ella me da esperanza de vida eterna. La esperanza de la vida eterna, porque creo en la verdad. Y Juan lo va a escribir mucho, la palabra verdad en su evangelio. Cuando usted lea el evangelio de Juan, remarque cuántas veces usa el término verdad, 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 verdad. Y esa verdad es una persona. Y esa persona es Cristo. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hablando sobre este versículo, mire cómo elabora Juan la oración. Presta atención en esto, hermano. A ver si usted me comprende cómo Juan elabora la oración. Jesús dijo, yo soy el camino, la vida o la verdad y la vida. Y nadie, mire el término que usa, viene. Él debería usar dentro del concepto humano, la elaboración de la oración, él debería decir, nadie va al Padre si no es por mí. Pero él dice, nadie viene, pero si él es el camino, está queriendo decir que el Padre y él son una cosa. Por eso él dice, nadie viene. Él es el camino, él es la verdad y él es la vida. Y ese camino, verdad y vida lo trae hacia él. Él es el camino y lo trae hacia él mismo. ¿Qué elaboración de esa verdad? ¿Cómo elabora la oración? ¿Cómo él coloca esto? Para elaborar una oración, nosotros diríamos nadie va, pero él dice nadie viene. Esto quiere decir que él va hacia él, porque él es Dios. Él es el camino y él es Dios. Y él es la verdad que me lleva a sí mismo, hacia él. Hacia él. Esto es importante. Pero también la verdad debe ser predicada, debo predicarla, debo conocerla y debo predicarla. Entonces, simplemente decirles esto, la verdad me muestra mi condición, la verdad me liberta, la verdad me genera fe, la verdad me trae consuelo, la verdad me trae esperanza eterna, la verdad es una persona, es Cristo. Esto es la verdad. Volviendo al versículo 7, dice, en palabra de verdad. Y aquí agrega, en poder. Quiere decir que los ministros de Dios vamos a tener que ministrar dos cosas que van juntas. La palabra de verdad en el poder de Dios. Entonces, la palabra de verdad y el poder van juntos. Y es esto lo que la sociedad necesita, lo que la iglesia necesita. ¿Recuerdan cuando terminó Jesús el sermón del monte? Allí en Mateo 7, allá al final del capítulo 7. Dice, este enseña como quien tiene autoridad. Este no enseña como los fariseos.
¿Qué le está diciendo? Este no está enseñando nada religioso, porque el religioso trae una palabra muerta, una palabra sin vida, pero este enseña como quien tiene autoridad. Quiere decir que ¿por medio de qué se dieron cuenta de la autoridad? Por medio de la palabra. La palabra. Entonces tenemos que ministrar la palabra acompañada con el poder. La palabra con el poder. Y el Señor usó la palabra y usó el poder. Jesús le dijo una vez a los saduceos, allí en Mateo 22, él le dice, vosotros erráis, ignorando las escrituras, la palabra de verdad, y el poder de Dios. Entonces, las dos cosas se están ignorando, las escrituras y el poder de Dios. Nosotros no podemos. Pablo le está diciendo a Timoteo, le está diciendo que siga la justicia, pero junto con la justicia de un verdadero siervo de Dios, un verdadero ungido de Dios, un mensajero. Cuando digo mensajero me refiero a hombre como mujer también. Dice en el versículo 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, no en poder humano, en poder de Dios, con armas. Entonces me está diciendo que la justicia es un arma que tenemos que usar los ministros de Dios a diestra y a siniestra. Aunque esto nos cueste la vida y le ha costado mucho a muchos cristianos, pero jamás dejaron de usar el arma que Dios le dio, que es la justicia. ¿Qué tengo que hacer con la justicia? ¿Qué es la justicia para un hombre de Dios? Para un hombre de Dios también debe ser el elemento, la predicación de su mensaje. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 24, en el versículo 25. Allí Pablo está anunciando esto, 24, 25. Él está ante Félix y él dice en el 24, 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, Pablo disertaba lo que la justicia, y esto yo remarcaba en la última clase. Todo cristiano tiene que conocer la doctrina de la justicia, porque la doctrina de la justicia es parte del pacto, es parte de mi salvación, es parte de la vida del cristiano, es parte del ministerio de los hombres y de las mujeres de Dios. Tenemos que conocer la justicia y por eso Pablo disertaba acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué le ocurrió? ¿Qué ocurrió con Félix? ¿Sabe lo que ocurrió con Félix? Le acusó la conciencia, le molestó la conciencia. Entonces, cuando predicamos la justicia de Dios, la conciencia de mucho acciona. Entonces Félix actuó la conciencia y dice, andate, otro día quiero escucharte, otro día, ahora ya no. Estaba siendo atormentado o estaba siendo acusado por su conciencia. ¿Se da cuenta del gran valor de predicar la palabra del Señor? Qué gran valor es predicar la justicia de Dios. Y el otro texto que tenemos allí dentro de los apuntes es allí en Segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 5. Segunda de Pedro 2, 5, dice lo siguiente. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que lo guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Quién que era Noé? Pregonero, predicador, anunciante, mensajero. ¿De qué? De la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y hermano,
yo sé que un mensaje hoy, predicar un mensaje de la justicia de Dios, hoy no cae bien. Hoy no es muy aceptado, no es muy aprobado y mucho menos aplaudido. Pero la justicia de Dios debe ser predicada porque Dios está actuando ante las naciones con justicia. Y le digo más, simplemente le agrego algo más, que la justicia de Dios está muy cerca de accionar ante las naciones. Y usted me preguntará por qué. Porque estamos ante el arrebatamiento y ante las naciones que se levantarán con Israel, y allí las naciones verán la justicia de Dios. El profeta Jeremías, el profeta Isaías profetizó las cosas que van a acontecer después del arrebatamiento de la iglesia, cómo Dios va a actuar con justicia sobre las naciones. Y para eso usted tiene que mirar en el profeta Ezequiel, en el capítulo 38, en los versículos 7 en adelante, cómo Dios va a actuar con justicia, cómo Dios va a juzgar las naciones, cómo Dios va a juzgar los gobiernos que se unirán al anticristo y al espíritu del anticristo. Y quiero parar acá. Acabé de decirle que Dios va a juzgar las naciones que se unan al anticristo y al espíritu del anticristo. ¿Qué diferencia hay entre el espíritu del anticristo y Cristo? La diferencia entre el espíritu del anticristo es que ahora ya está en acción el espíritu del anticristo. Esto lo dice Juan. Ya está en acción. Ahora, unirse al anticristo es cuando aparezca. Y Apocalipsis menciona que hay naciones que se van a unir para atacar a Israel bajo el gobierno del anticristo. Ahora la pregunta es, ¿qué es el espíritu del anticristo? Todo lo que se practica contra la palabra de Dios, como el homosexualismo, el lesbianismo, el casamiento igualitario, las injusticias, las estafas. La ley para uno es de una manera, la ley para otro es de otra manera. Se acomoda las leyes, se acomoda todo conforme a la circunstancia y a la situación. Estos son todo el espíritu del anticristo. Es el espíritu que se está moviendo en las naciones, en las leyes y en las prácticas. Entonces Dios va a actuar con justicia. Por eso Noé era un pregonero. ¿Y qué pregonaba? Pregonaba justicia. Pregonaba la justicia. Y la justicia de Dios vino y vino en el pasado, pero también va a venir en el futuro. Por eso la justicia es una cosa muy clave en la palabra de Dios, es clave, es central en la Biblia. Tengo que prestarle mucha, pero mucha atención y debo observarla cuánto se mueve, cuánto me enseña en la palabra del Señor. Pero la cuarta cosa para un ministro, debe orar para que esto sea un fruto en la grey. Allí lo dice Segunda de Corintios, en el capítulo 9 de Segunda de Corintios, el versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 9, en el versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, provéela, multiplicará y vuestra simiente aumentará y vuestro fruto de vuestra justicia. Quiere decir que yo puedo dar el fruto de la justicia. El fruto. Entonces, yo soy un generador de justicia. La iglesia es una generadora de justicia. Entonces, ¿cuáles son las 4 cosas que deben ser parte? Muy importante en la vida de un ministro, de un siervo, una sierva, un líder, la justicia.
Y la justicia siempre está acompañado con la verdad. Nunca la justicia se separa de la verdad. Siempre va juntas. Es imposible que se separe la justicia de la verdad. Siempre van a actuar justamente o juntamente. Por eso Dios hace un juicio justo, fundamentado en la verdad. ¿En qué verdad? En la verdad de Dios. Y Dios va a juzgarme conforme a la verdad y lo hará con justicia. Entonces, las 4 cosas las repasamos. Un verdadero ministro de Dios, un verdadero hombre de Dios, debe ser revestido de justicia. Parte de su vestidura debe ser la justicia. Segundo, debe amarse la justicia. Debo amarla. Debo amar la justicia de Dios, porque en ella está la verdad y el poder. Y debo amar para transmitirla, para poder compartirla. Por eso el tercer tópico, Pedro hace mención de Noé, y Pablo estaba predicando la justicia, de tal manera que le amonestó a la conciencia y le dijo el rey: otra vez te escucharé. Hay un mover en la conciencia cuando Dios habla. Cuando Dios habla a alguien, hay algo que se genera en nuestra conciencia, y eso que se genera debo aprovechar para el arrepentimiento. Y la cuarta cosa, esto debe ser el fruto, las evidencias de una vida digna, de una vida que realmente agrada a Dios. Yo sé que en este mundo hay muchas injusticias porque está el espíritu del anticristo. Hay muchas, pero muchas injusticias, muchísimas, en todos los ámbitos, desde los ámbitos político, educativo, en cualquier ámbito, y aún en lo religioso, hay injusticia. Pero tarde o temprano vendrá la justicia de Dios, la justicia de Dios. El ministro, como el miembro de la iglesia, debe vestirse la justicia o de la coraza de justicia. ¿Recuerda usted en Efesios 6:14, donde habla sobre la armadura del cristiano? La armadura. Y dentro de esas partes de esas armaduras, Pablo tenía un soldado las 24 horas delante de él. Entonces él vio todas sus vestiduras y entonces él la aplicó a un armamento o algo defensivo del cristiano. Entonces Pablo dijo la espada, dijo el calzado, los pies, la coraza de justicia, todo, el casco. Cada una tiene una aplicación. Pero la mayoría de esas armamentos, de esas vestiduras, más que nada, son defensivas. Pero entonces aquí el apóstol Pablo dice, debemos vestirnos. Y hay un detalle en el texto de Efesios 6. O sea, 3 detalles quisiera dejarle. 3 detalles del texto de Efesios 6. Primero, debemos vestirnos de toda la armadura. Pablo dice de toda, no de alguna. Yo necesito para la batalla espiritual toda. Y nadie puede decir yo no tengo batalla. Si no tiene batalla, tiene que revisar. Algo está fallando en su vida. Hay una batalla continua en el reino espiritual con los espíritus malignos, con el pecado, con el sistema del mundo, con todo. Tenemos una guerra continua y espiritual. Entonces, la primera cosa que Pablo aconseja, vestirme de toda la armadura. Segundo consejo de Pablo allí en Efesios, estoy hablando de Efesios 6. Debo estar preparado para cuando llegue el día malo. Pablo menciona el día malo. No es un día de 24 horas. No es un día de 24 horas. Es una etapa de tiempo. Una etapa de tiempo. Una etapa que puede durar meses y algunos años. Si vamos a estudiar la vida de Pablo, 20 años de ministerio aproximadamente fue Pablo. Pablo duró 20 años su ministerio.
Y en esos 20 años el apóstol Pablo no tuvo sosiego ni un momento. Toda su vida fue una lucha. Toda su vida fue una lucha, hermano. Y escuche esto. El apóstol Pablo, cuando está llegando al fin de su ministerio y él escribe su segunda carta a Timoteo, él le dice, Demas me abandonó y el otro se levantó contra mí y cuídate de él. Lucas está allá, estoy solo. En mi primer defensa nadie estuvo a mi lado. ¿Cómo estaba Pablo? Solo. 20 años de ministerio, usted puede decir, tantas almas ganó, tantos obreros preparó. ¿Quién estaba al lado de él? Nadie. Nadie. Pablo, el apóstol Pablo, Jesús, tantos milagros, tantas bendiciones a las personas. Cuando llegó la hora, ¿quién estaba a su lado? Nadie. ¿Y cómo vamos a terminar nosotros? No lo sabemos. Pero si nosotros somos fieles a Dios y permanecemos en la palabra de Dios y defendemos la verdad, probablemente terminemos solos. ¿Quién estuvo al lado de Jeremías? Nadie. ¿Quién estuvo al lado de Elías? Dijo, nadie. Nadie. Y así sucesivamente los hombres, los verdaderos fieles, han permanecido solos. El primer misionero al África, que empezó a descubrir los ríos, los lugares, porque todavía no estaban descubiertos, recién se estaba empezando a descubrir el África, el territorio. Este hombre murió solo. Era un hombre de mucha oración, ganó muchos indígenas para el Señor. ¿Cómo lo encontraron? De rodillas. Había muerto de rodillas. ¿Pero cómo estaba? Solo. Solo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Pueden irse también. No hay problema. Pero Pablo dice, debemos revestirnos. Primer motivo, debemos revestirnos de toda la armadura. 2, para cuando llegue el día malo. 3, para alcanzar la victoria. Porque Pablo dice, y acabado todo, finalizar todo, estemos firmes, estemos victoriosos, estemos de pie. ¿Por qué necesito toda la armadura? Porque va a llegar el día malo. Va a llegar el día de lucha. Y va a llegar el día donde en esa lucha te vas a encontrar solo o sola. Pablo dijo, todos me abandonaron, mi primer defensa no hubo nadie. Llegó el día de la lucha, Pablo. Y para peor de lo peor, llegó la hora de la muerte. Y le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, por favor, tráeme el capote que lo dejé allá en casa y tráeme los rollos. Por favor, trata de venir antes del invierno. ¿Por qué usted cree que le pide Pablo que venga antes del invierno? Él estaba pronto para ser sacrificado, pero estaba pasando mucho frío, un gran invierno. Su cabeza iba a ser colocada en la guillotina, lo iban a cortar con un hacha. El gran apóstol Pablo, el gran hombre de Dios. Y si nosotros queremos servir a Dios, tenemos que practicar la justicia de Dios. Y debe ser parte de nuestro fruto, pero también parte de nuestra vestidura. Pero la debemos honrar porque por esa justicia soy salvo, porque Dios pactó en su justicia. Los beneficios de la justicia divina. Hay beneficios, hay muchos. Yo tengo una lista mucho más larga que la que tenemos anotada allí, de los grandes beneficios de la justicia de Dios. Pero quiero dejarle algunos nada más. Usted lo tiene allí. Algunos de los beneficios de este gran tema en la Biblia, la justicia de Dios.
¿Qué beneficio trae practicar? Vio como alguien podría decirte, pero ¿de qué vale hacer esto si nadie te ve? No, esto va a pasar. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Mm? Pero no importa, pero si ellos ganan tanto, ¿qué le va a hacer esto? Y así, tantas cosas así como esa, y que te quieren impulsar a hacer algo injusto. Allí en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 7, Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 7, está hablando de los hijos de Dios. 3:7 dice, hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Qué precioso versículo. Qué gloriosa verdad. Quiero volverlo a leer porque es tremendamente maravilloso. Y primero, ¿cómo se comunica? ¿Cómo se comunica? ¿Y qué le dice? Hijitos. ¿Y a quién va dirigido? A todos los convertidos, porque no es una carta específica hacia un grupo determinado, a todos los creyentes que puedan leer esta carta. Y él como lo llama, hijitos, hijito. Y le dice, nadie os engañe. Él está diciendo, cuidado con el engaño, cuidado con las falsas doctrinas, eso es lo que él está diciendo. Cuidado con otro evangelio, cuidado con el evangelio que no salva, que no transforma, que no cambia. No, no, cuidado, no se dejen engañar, no se dejen engañar. El que hace justicia, solo el que hace justicia, es justo. Si no hace justicia, no es justo. El que hace justicia es como él es justo, es como Dios. Y es lo que el apóstol Pablo mencionó allí en Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura y la plenitud de Cristo. O sea, crecer, madurar y llegar a ser como Cristo. Entonces, ¿cómo? Como Él es justo, como Él es justo. Alguien dijo una gran verdad hace muchos años y me quedó muy grabado. Me quedó muy grabado y la tengo tan presente continuamente. La verdad siempre triunfa. Esa expresión me quedó muy grabada. La verdad siempre triunfa. No se olvide de esta expresión. La verdad siempre triunfa. Nunca la injusticia. La injusticia siempre va a perder. Puede ser que gane, puede ser que vaya ganando, pero un día la verdad va a triunfar sobre la injusticia. La verdad siempre va a triunfar. ¿Y qué es? ¿Qué hacemos cuando vivimos en la justicia de Dios? Allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 35, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, en el versículo 35, dice lo siguiente, sino que en toda nación se agrada de que le teme y hace justicia. Este es Pedro. Pedro está predicando en la casa de Cornelio. ¿Qué está cumpliéndose ahí? Ahí se está cumpliendo lo que Jesús le dijo, te daré la llave del reino. Y cuando Jesús le dice, te daré la llave, es él el que va a abrir el reino, o sea, con el mensaje. La llave es el mensaje. Y entonces Pedro abre con el mensaje en el día de Pentecostés para los judíos. Ahora está entre los gentiles. Ahora Pedro usa esa misma llave para abrir el reino entre los gentiles. Entonces Pedro abre el mensaje, con el mensaje abre el reino para los judíos como para los gentiles. Y en el capítulo 10, dentro de esas verdades que él mencionó, él dice, sino que en toda nación se agrada de que le tema o que tengan temor, le temen y que hagan justicia. Y realmente Cornelio era reconocido como un hombre justo,
un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Interesante esta palabra. No se usa muchas veces la palabra temeroso, pero algunas personas, inclusive a Cornelio se le calificaba como temeroso. Y quiero explicarle que en aquel tiempo estaban los judíos ortodoxos o extremistas, saduceos o fariseos, era un grupo. Pero luego estaban los judíos prosélitos, los que, o sea, no los judíos prosélitos, los gentiles prosélitos, los que se hacían judíos bautizando y guardando los mandamientos. Después estaban los gentiles que abandonaban la adoración a los ídolos, pero que no se hacían en el extremo ortodoxo para cumplir la ley. Estaban, diríamos, en un punto intermedio, y a estos se les llamaba temerosos, los temerosos. Entonces, por eso dice Cornelio era temeroso. Él no se había hecho judío, no se había bautizado para hacerse un extremista judío. No, él era un temeroso. Había abandonado la idolatría, había abandonado el pecado y tenía un respeto único a Dios. Y Dios honró a Cornelio y honró a los que estaban con Cornelio, y en su misericordia los salvó y los llenó del Espíritu de Dios. Y tan fuerte fue esta experiencia que le sirvió a a Pedro le sirvió cuando estaban en capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, en el primer concilio, y él se levantó y dijo: hermano, ustedes saben que yo soy judío y que guardo la ley, y luego le dice: pero Dios me dijo que no llave inmundo a lo que él limpió, y que Dios salvó a los gentiles y ellos hacen parte de la iglesia. Volviendo al texto, le agrada a Dios. Dios se agrada de ellos. Pero también en el Salmo 146, en el versículo 8, en el Salmo 146, en el versículo 8, estos son amados. Dice: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, lo ama. ¿Se da cuenta qué importante que es la justicia, ser justo? ¿Se da cuenta qué importante, cuánto vale para Dios esto? Entonces, la primera, somos declarados justos cuando hacemos justicia. Y si hacemos justicia, somos como Él. 2, agradamos a Dios. 3, somos amados por Dios. 4, en el Salmo 5, versículo 12. Salmo 5, en el versículo 12. Dice lo siguiente en el Salmo 5, versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirá al justo. Dios bendice al justo. Va a bendecir al justo. Hermano, aunque usted esté pasando o pasemos por crisis, pero Dios a la larga nos bendice porque somos justos y vivimos en la justicia de Dios. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo: sigue la justicia. Y el último, hermano, el último texto que vamos a leer es Salmo 34, versículo 17. En el Salmo 34, en el versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Qué privilegio tengo? ¿Qué bendición yo tengo al ser un justo? ¿Vale la pena ser justo en esta vida, donde hay tanta injusticia, donde todo el mundo hace lo injusto y no lo justo? Sí, porque yo puedo clamar y Dios me libra de todas mis angustias. ¿De cuánta? De todas. De todas las angustias, el Señor me libera.
el Señor me liberta. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Podríamos seguir, pero horas mirando textos y textos y textos de los beneficios de ser justo. El primer beneficio, soy declarado y soy igual como Él es. 2, agrado a Dios. Vivo agradando a Dios. Tercero, soy amado por Dios. Cuarto, Dios me bendice, me prospera, me da su bendición. Y quinto, Dios oye mi oración. Hermano, creo que para mí es uno de los grandes temas de la Biblia. Uno de los grandes y gloriosos temas, la justicia, vivir como un verdadero justo. Dios se agrada, Dios se glorifica, Dios oye y Dios nos bendice. No vamos a acomodar al sistema de este mundo. Y quiero cerrar con un versículo. Y ese versículo lo encontramos en Romanos 12, en el versículo 2, donde Pablo dice, no se adapten al sistema de este mundo. Romanos 12:2. No se adapten, sino debemos renovarnos. No se adapten al sistema o conforme al mundo. ¿Qué quiere decir? Este mundo es injusto. En este mundo hay injusticia. Es una de las grandes características de este mundo, la injusticia. Pero yo no me voy a adaptar a este mundo de injusticia. Aunque todo lo hagan, yo no lo hago. Aunque todo lo practiquen, yo no lo practico. Yo debo seguir la justicia. Pablo le dijo a Timoteo, sigue la justicia. Sigue, hermano, sigue. Y te voy a decir una cosa. Cuando tú sigues la justicia, tú vas a terminar tu carrera victorioso. No vas a estar en duda y cuando llegue la hora de tu muerte no vas a tener, ¿será que soy salvo? No soy salvo. Voy al cielo. No, no. Si tú practicas la justicia, cuando llegue tu hora, Dios te va a dar esa gran victoria, la gran victoria sobre la muerte. Que Dios te bendiga y que Dios te dé esa preciosa gracia.